Hola, ¿qué tal? Les saluda Alejandro Ríos y es un placer para mí compartir con ustedes esta exploración sobre el estudio de funcionamiento elemental básico de un generador de corriente alterna, ¿sí? Vamos a proceder al estudio. Como podemos apreciar, en la animación partimos de un imán con su polo norte dibujado en rojo, su polo sur dibujado en verde. Vemos las líneas de campo magnético del imán dibujadas en azul. Y tenemos aquí una espira que nos representaría el rotor del generador, ¿sí? Acá tenemos entonces el sistema de contacto para transmitir la corriente inducida en la espira del rotor hacia la red eléctrica. Un resistor que nos simboliza la red eléctrica o la carga de la red, mejor dicho. Y acá tenemos un medidor de voltaje. Y acá tenemos un gráfico que nos simboliza cómo se comporta la señal de voltaje generada por este generador de corriente en el tiempo, ¿sí? Bien, vamos a iniciar la exploración entonces. Vemos cómo la espira del rotor se encuentra inmersa en el campo magnético del imán. Ella va girando, inmersa en el campo magnético. ¿Y qué ocurre? Que cuando un conductor está en movimiento dentro de una región donde hay campo magnético, se induce voltaje en ese conductor. Cuando se da ese voltaje inducido en el conductor debido al movimiento del conductor dentro de esa región de campo magnético, estamos hablando de inducción electromagnética. Se va a inducir electricidad en el conductor a partir del movimiento de ese conductor dentro de un campo magnético. Ahora, observemos cómo se comporta la salida del generador de corriente alterna. Vemos que las terminales de la espira, la más corta se conecta al anillo que está en la parte de atrás de la animación o más próximo al imán, y la terminal más larga se conecta al anillo que está más cercano hacia nosotros, por así decirlo, ¿no? Bien, a propósito, aquí tenemos la manija que nos simboliza la fuente que nos hace girar el rotor con la espira, ¿ok? Bien, entonces acá en el segundo anillo vemos que la terminal larga de la espira se conecta al segundo anillo. Y a su vez esos anillos son quienes nos ponen en contacto la señal de voltaje generado con la carga que sería el resistor que tenemos aquí ilustrado, ¿no? En gris. Ok, bien, observemos algo. Vamos a fijarnos en la terminal más larga de la espira. Si vemos esa terminal, cuando ella se encuentra en la parte de arriba, la corriente va en la dirección señalada por esta flecha. Pero cuando está en la parte inferior, la dirección de la corriente cambia. Si observamos a la vez la posición de la terminal larga de la espira con la dirección de la corriente ilustrada por esta flechita que vemos aquí, vemos que cuando está en la parte superior, la dirección va hacia la derecha, y cuando está en la parte inferior, la corriente va hacia la izquierda. Arriba va hacia la derecha, no hacia la corriente. La terminal de la espira se encuentra hacia abajo, va hacia la izquierda la corriente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el mecanismo que vemos ahí en pantalla? Es que está configurado de tal forma que la corriente que se genera por la máquina eléctrica va alternando su dirección en el tiempo. En un momento va hacia la izquierda, como ven en la flecha, y en otro intervalo va hacia la derecha. Durante un intervalo va hacia la izquierda y durante otro intervalo va hacia la derecha, que es lo que nos ilustra acá el medidor que tenemos en azul. Ven que la aguja se mueve de un sentido y después se mueve en otro. La aguja se mueve en un sentido y después se mueve en otro sentido. ¿Por qué? Porque
la señal de la corriente está variando su dirección en el tiempo. Observemos otro asunto importante también, que según el medidor, y es típico esto de los generadores de corriente alterna, el voltaje llega a un máximo, disminuye, llega a cero, va al máximo en otro sentido, disminuye, pasa por cero, va al máximo en el otro sentido y así se va en el tiempo. Ese es el comportamiento del voltaje. Entonces, si visualizamos la representación gráfica en la parte superior de la animación, eso es lo que nos indica el que veamos una línea por la parte superior, en la parte superior del eje del tiempo, y vemos una parte de la curva en la parte inferior del eje del tiempo. Cuando la señal se encuentra en la parte inferior, ella va en un sentido, la corriente, y cuando va en la parte superior del gráfico, por arriba del tiempo, va en otro sentido. Entonces vemos que la dirección de la corriente generada por este tipo de generador, valga la redundancia, ¿no? Ella se alterna en el tiempo. Va en un sentido y va en otro, ¿sí? Durante un lapso va en un sentido y durante el otro lapso va en otro sentido. Y entonces así es como obtenemos corriente alterna de los generadores que se utilizan en las hidroeléctricas, en las termoeléctricas, en las máquinas de generación de energía eléctrica de los parques eólicos. Ellos nos generan este tipo de corriente, una corriente que va en un sentido y después viaja en otro sentido, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes sobre los generadores de corriente alterna. Espero les haya gustado la animación, la exploración, y bueno, que estén bien. Saludos.